y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Como Jesús. To be like Jesus, to be like Jesus. Oh yes, I want to be just like my Lord. To be like Jesus, to be like Jesus. Oh yes, I want to be just like my Jesus. Sed como Cristo, sed como Cristo. Oh, si yo quiero ser como mi Jesús. Sed como Cristo, sed como Cristo. Oh, si yo quiero ser como mi Jesús. Cantan conmigo, sed como Cristo, sed como Cristo. Oh, si yo quiero ser como mi Jesús, como mi Jesús. Sed como Cristo, sed como Cristo. Oh, si yo quiero ser como mi Jesús. Una vez más. Sed como Cristo, sed como Cristo. Oh sí, yo quiero ser como mi Jesús, como mi Jesús. Sed como Cristo, sed como Cristo. Oh, si yo quiero ser como mi Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un domingo por la mañana, la Iglesia Metodista de Otsego, estado de Nueva York, se reunió para adorar al Señor en domingo por la mañana y para celebrar la Santa Cena. El pastor de la iglesia metodista predicó un sermón muy emotivo que tocó todos los corazones. En la iglesia metodista también celebran la Santa Cena cada 3, cada 4 meses. No todos los domingos, como algunas otras iglesias lo celebran. La razón para eso es que los metodistas llegaron a la conclusión de que si se celebra la Cena del Señor todos los domingos, se vuelve algo rutinario
y no es algo especial. Y ellos querían que la cena del Señor fuese especial. El pastor era de apellido Leach, y predicó un tremendo sermón sobre la segunda venida de Cristo. Y luego, antes de separarse para lavarse los pies, les dijo a los hermanos reunidos allí en la iglesia: hermanos, este es el último servicio de Santa Cena que vamos a celebrar en nuestra iglesia. La próxima Santa Cena la celebraremos en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Y Él se va a sentar a la mesa y Él nos va a hablar, Él nos va a servir, Él nos va a ministrar. Él estará en la cabecera de la mesa. Tenía razones para decir eso. Corría el año 1844. Y los creyentes en el pronto regreso del Señor Jesús estaban convencidos que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Y este domingo en que se reunieron para adorar al Señor fue en el mes de septiembre, último domingo de septiembre. Como acostumbraban celebrar la Santa Cena cada 3 meses, el pastor les dijo: la próxima celebración de la Cena del Señor será en una mesa de plata de kilómetros de largo y Jesús va a presidir. Usó algunos versículos para confirmar lo que él decía. Uno de los textos que usó fue el de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. En el versículo 25 y 26. 26 y 27 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y entonces se detuvo para enfatizar el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El pastor Leach dijo: hermanos, Jesús prometió que un día Él va a beber con nosotros de la copa de el vino del fruto de la vid nuevo, sin fermentar. Pero eso va a ser cuando lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Y entonces el pastor Josías Leach les dijo: hermanos, la próxima vez Jesús
va a tomar la Santa Cena con nosotros. Faltaban tan solo unos días, menos de un mes, para la fecha que ellos creían que iba a ser el retorno del Señor Jesús, el 22 de octubre de 1844. Ese día él hizo un llamado especial a consagrarse al Señor. Dijo: hermanos, los que ya han sido bautizados, esta Santa Cena es el último toque antes de que veamos al Señor Jesús. Es como un mini bautismo. Si hemos cometido errores al lavarnos los pies, nos vamos a perdonar unos a otros y le vamos a pedir al Señor Jesús que Él nos perdone. Queremos estar listos para cuando Él venga. Luego leyó otro versículo que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y dice en el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 2. Porque tiene mucho que ver con el canto que cantó el hermano Michael. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ver a Jesús venir en gloria, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Cristo aparezca, seremos como Jesús, semejantes a Él en carácter. Y por eso, porque esperamos la venida del Señor Jesús, debemos purificarnos de todo pecado. Y el pastor Josías Leach les dijo a los miembros de su iglesia ese domingo: hermanos, abandonemos el pecado de una vez para siempre. Leyó también el versículo 4. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si hemos de ser semejantes a Jesús, ser como Jesús, tenemos que dejar de pecar. En unos días más el Señor vendrá y Él es como fuego consumidor. Así también lo leyó en esta tarde el pastor William Obando en el Salmo 50, donde dice: vendrá nuestro Dios, versículo 3, Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El Señor viene. Vendrá nuestro Dios y no callará, y Él es fuego consumidor. Y si viene el Señor, dijo el pastor Leach, y encuentra que hay pecado en nuestra vida, vamos a ser consumidos. Pero si no hay pecado en nosotros, no seremos destruidos, sino que seremos glorificados. El pecado debemos vencerlo ahora para que cuando el Señor aparezca, seamos glorificados con Él, seremos semejantes a Él.
también leyó este pasaje de las Sagradas Escrituras en Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. El Señor va a transformar nuestro cuerpo para hacerlo semejante a su cuerpo glorioso. Pero el Señor no va a quitar el pecado. Él ya vino a quitar el pecado. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados para quedar limpios de todo pecado. La Santa Cena, dijo él, es como un pequeño bautismo. Confesamos nuestros pecados, somos limpiados, así como Jesús lavó los pies de sus discípulos. Al lavarnos los pies simboliza que Él nos está lavando de cualquier pecado que haya en nuestra vida. Él dijo, y ahora se dirigió a este pasaje, y sé los pasajes que el pastor Josías Leach predicó, porque el bosquejo de su sermón él lo tenía escrito. Y en un momento que van a saber el resto de la historia de él, se enterarán de algo muy impresionante. Pero su esposa guardó el bosquejo de ese sermón. Y hoy en día está en los archivos de la biblioteca de la Universidad de Andrews en Michigan, donde yo tuve el privilegio de estudiar en más de una oportunidad. Y allí me encontré con el bosquejo del sermón del pastor Josías Leach. Por cierto, si no saben quién fue Josías Leach, él fue el que diagramó el primer diagrama de las 4 bestias del cuerno pequeño y de la profecía de los 2300 días. Él la programó, él la preparó, pagó a un artista que le dibujara las bestias, que le dibujara las trompetas y todo lo demás, y él diseñó el diagrama que los predicadores como Guillermo Miller y otros usaron para predicar el pronto regreso de Cristo. Él era un pastor muy elocuente, pero le gustaba ilustrar con láminas sus sermones. Entonces, también él tomaba nota, y algunas de las notas a mí me impresionó, porque en lugar de poner o escribir algo, él hacía un dibujo y ese dibujo ya le recordaba esa parte del sermón de lo que tenía que hablar. Bueno, pues otro texto que aparece en ese bosquejo del pastor Josías Leach, aparte de que él va a transformar nuestro cuerpo en su segunda venida, se encuentra en Tesalonicenses, y él habló de la segunda venida de Cristo y cómo nos íbamos a encontrar en ese día con nuestros seres queridos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, él leyó ese último domingo de septiembre de 1844. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Versículo 13. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Su sermón giraba en torno a que el Señor Jesús en unos días más vendría a recogernos para llevarnos con Él. Lo creía de todo corazón, pero entonces se dirigió a la historia de Jesús lavando los pies de los discípulos. Este texto, que él también usó para su sermón, se encuentra en San Juan en el capítulo 13. Y dice en el versículo 4, y Jesús se levantó de la cena, hablando de la última cena con sus apóstoles. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro a Jesús: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando Jesús dijo el que está lavado solo tiene que lavarse los pies, se refería al lavado del bautismo. Todos sus discípulos habían sido bautizados por Juan el Bautista en el bautismo de arrepentimiento. Y el mismo apóstol Pablo declara que el Señor purifica a su iglesia, y esto es en Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice en el versículo 25 y 26, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el pastor Josías Leach dijo: hermanos, el Señor Jesús va a venir a buscar una iglesia pura, a una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. El Señor quiere lavaros en el lavamiento del agua. Si alguno de los que están presentes no se ha bautizado aún, pues necesita bautizarse, porque
Aquí dice que el Señor se va a presentar su iglesia a sí misma, una iglesia pura, y la santifica purificándola en el lavamiento del agua. Pero todos los demás que ya han sido bautizados solo necesitan lavarse los pies. Quiere decir que tanto el bautismo de agua es un símbolo de la purificación de nuestra vida, de todo pecado, pero también el lavamiento de los pies es un símbolo de purificación de pecado que podamos haber cometido desde el último bautismo. Muy interesante su concepto. Los metodistas tienen la práctica de bautizar a los niños pequeñitos echándoles agua en la cabeza, pero también bautizan por inmersión, sumergiendo a la persona debajo del agua. Ellen White era de la iglesia metodista también, y ella fue bautizada en el mar a los 12 años de edad. El pastor le dijo, hace frío, hace mucho viento. ¿Estás segura que te quieres bautizar en el mar? Las olas son grandes. Y Elenita, que tenía pues tan solo 12 años, le dijo al pastor, yo quiero bautizarme como Jesús se bautizó. Quiero ser sumergida en el mar. El pastor metodista, ese se llamaba Stockman, ese pastor metodista le dijo a Elenita, pero es lo mismo, es un símbolo. Y si te echo agua sobre la cabeza, es el mismo símbolo de purificación de tu pecado, el Señor te perdona. Elenita, que solo tenía 12 años, le dijo, pero yo quiero que el Señor Jesús me lave toda completa. Había otras 12 personas más que querían bautizarse, pero habían acordado hacerlo de la manera tradicional, echando agua en la cabeza. Pero cuando Elenita dijo, yo quiero que el Señor Jesús me limpie toda, los demás que estaban en la clase de preparación para el bautismo, dijeron, nosotros también queremos bautizarnos en el mar. Y así el día que se bautizó Elenita, fueron 13 personas que se bautizaron. Las olas eran grandotas. Se bautizaron en la bahía de Casco, allí en Portland, no Portland, Oregon, sino Portland, estado de Maine, en el mar. Y aunque había olas grandes, entre una ola y otra se iban bautizando las almas. Bueno, el pastor Josías Leach también era pastor metodista. Pero él había llegado a la conclusión de que la mejor manera de bautizar era sumergiendo a la persona debajo del agua. Y les había enseñado a la gente que debían bautizarse. Ya la mayoría de los miembros de su iglesia se habían bautizado en el lago. Pero ahora, a fines de septiembre, ya estaba haciendo mucho frío. Allá en Nueva York, al norte, cerca de Canadá, muy cerquita de la frontera con Canadá, el lugar donde el pastor Josías Leach era pastor de la iglesia metodista, quedaba tan solo a unas 15 millas de las cataratas del Niágara, allá en el estado de Nueva York. Y hacía mucho frío ese fin de septiembre, había entrado el invierno temprano. Pero él en su sermón dijo, ahora vamos a celebrar la Santa Cena, la última que vamos a hacer en esta tierra. La próxima será con el Señor Jesús en el cielo. Y los que ya están bautizados solo necesitan lavarse los pies. Pero los que aún no se han bautizado
necesitan ser bautizados. Había varias personas que estaban presentes porque muchas visitas venían a la iglesia, ya que los creyentes en la segunda venida de Cristo decían que en pocos días más iba a venir el Señor en las nubes del cielo, y mucha gente venía a escuchar. En el llamado que hizo el pastor Josías Leach, pasó un buen número de personas. Aparte de eso, él siguió predicando todos los días de esa semana, porque había urgencia de dejarle saber a la gente que en pocos días más este mundo se iba a acabar, como ellos lo entendían. Siguió predicando hasta los primeros días de octubre. Finalmente, se juntó un grupo bastante grande de personas que querían bautizarse. Así que se dirigieron al lago Otsego, que tiene frontera entre Nueva York y Canadá. Pero el lago estaba congelado. Tenía una capa de hielo gruesa arriba. No había agua líquida. Así que varias personas con picos comenzaron a abrir un agujero en el lago, en la orilla del lago. Y después que hicieron el hueco en el lago, el pastor Josías Leach entró al lago helado para bautizar. Era un grupo grande de personas. Las personas entraban, estaban 30 segundos, las sumergían y salían y se envolvían con cobijas, con toallas, con sábanas, con lo que tenían para protegerse de que se le congelara el agua sobre su cuerpo. Pero el pastor Leach tenía que quedarse en el agua para seguir bautizando a las almas. Y entraba una, y entraba otra, y entraba otra. Estuvo más de media hora bautizando en octubre, un poquito antes del 22 de octubre, porque esas almas que habían aceptado el llamado, las tenían que preparar para bautizarlas. Y estuvo tanto tiempo en el agua que ya no sentía sus extremidades, estaban entumecidas, congeladas, sus pies, sus manos, se lo tocaba y no sentía ninguna sensación de tanto frío que estaba de estar en un lago congelado por más de media hora. Salió, lo envolvieron en una cobija, le ayudaron a subirse a un carro tirado de caballos para regresar a la iglesia de donde ellos venían. Y cuando el pastor se sentó arriba del carro, vio que venía otro carro allá de lejos y se acercaba, y venía otro grupo de personas. Eran todas personas que se habían enterado de que él estaba bautizando en el lago y habían decidido ir a bautizarse también. Así que después de ya estar seco y envuelto en las cobijas, el pastor Josías Leach volvió a entrar al agua congelada y bautizó a cada una de las personas que había entregado su corazón a Cristo Jesús. Pero quizás lo que más gozo le dio es que entre las que bautizó ese día en el lago Otsego estaba su propia hijita de 12 años de edad. Le dio tanto gozo al pastor poder bautizar a su hijita. Saber que ahora su hijita también estaba preparada para la venida del Señor. No soportó la pulmonía que le vino. Había sido demasiado, y entrar otra vez al agua afectó aún más. No solo se quedó sin voz, sino que le vino una neumonía primero que se transformó en una pulmonía grave.
tan solo 10 días antes del 22 de octubre, ese pastor que había predicado con tanto ahínco de la venida del Señor, que lo creía de todo corazón, durmió en Cristo, en la esperanza bendita de que Jesús venía pronto. Su esposa estaba muy afectada con la muerte del esposo. Aún su hijita de 12 años pensaba, si yo no hubiera ido a bautizarme, quizás mi papá no se hubiera muerto. La mamá reunió a sus hijitos porque aparte de la hijita mayor que tenía 12 años, había otros 2 niños más pequeños. Y les explicó que el Señor Jesús había puesto a descansar a su papá porque había trabajado mucho. Y lo puso a dormir unos días hasta que él viniera a despertarlo. Los niños pequeños entendieron. La niña más grande de 12 años decía, pero ¿por qué? Si mi papá predicaba que él iba a estar vivo para ver el regreso de Cristo, ¿por qué el Señor lo puso a descansar antes? La mamá le dijo, no te preocupes, mijita, falta muy poquito tiempo para que veamos de vuelta a tu papá. Los niños más pequeños dijeron, ¿cuánto falta, mamá? Y la mamá les dijo, después que regresaron de cavar en el cementerio, en la tierra congelada, entre varios vecinos y hermanos de la iglesia, también con picos, tuvieron que hacer el hoyo donde enterrar al pastor Leach, porque la tierra estaba dura y congelada. Después que le pusieron el hielo encima, regresaron a la casa y la mamá les dijo a sus hijitos, hijitos, faltan 8 días para que papá venga. ¿De verdad, mamá? Sí, Jesús va a regresar el 22 de octubre y va a despertar a su papá y él los va a venir a buscar, nos va a venir a buscar aquí a la casa para que juntos nos vayamos con el Señor Jesús al cielo. De más está decir que los niños todos los días le preguntaban a la mamá, mamá, ¿cuántos días falta para que veamos a papá? Y la mamá le decía, ya faltan 7, ya faltan 6, ya faltan 5. Y los niños contaban los días, iban marcando en el calendario y tachando para ver los días que les quedaban para ver a su papá. Cuando llegó el 22 de octubre, todos se pusieron su ropa más bonita porque hoy iban a ver otra vez a su papá. Qué chasco tan grande, qué dolor tan terrible cuando pasaron una por una las horas del 22 de octubre. Y no solamente que el pastor Josías Leach no resucitó ese día, sino que tampoco Jesús vino a buscar a su pueblo que le esperaba. Un chasco muy grande. ¿Cuántas santas cenas más se celebraron en esa iglesia? Quizás muchas, pero para el pastor Leach fue su última santa cena y en verdad para él la próxima santa cena va a estar sentado a la mesa y Jesús la va a presidir. Por eso el pasaje que fue nuestra lectura bíblica nos enseña esto el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que el tomar el pan y el beber la copa nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, esa sangre del nuevo pacto. Hacedlo en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Y luego agrega el apóstol Pablo. Así pues, versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Casi nunca nos detenemos en esa última frase, hasta que Él venga. Así el pastor Josías Lich, cuando dio su última Santa Cena en esta tierra, dijo: hermanos, como el Señor ya viene, la próxima Santa Cena la tendremos con Jesús en el reino de los cielos. Para él resultó ser una realidad. Y el texto que él leyó, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Llegó a ser el texto favorito de la familia Lich, fue el texto que usó el pastor Fitch, muy parecido el apellido, pero no es el mismo. El pastor Fitch predicó el sermón de funeral del pastor Lich y se basó en este pasaje que el mismo pastor Lich había leído. Cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, no solamente recordamos su sacrificio que Él hizo hace casi 2000 años atrás. ¿Saben ustedes que en el año 2031, estamos en el 2025, faltan 6 años para que se cumplan 2000 años que Cristo murió en la cruz del Calvario? En el año 31 se cumplen los 2000 años de su muerte. Pero el Señor Jesús dijo: vendré otra vez. Él no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, ascendió con el Padre y dijo: no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, esperamos la venida del Señor Jesús para reunirnos con Él y con nuestros amados. No sabemos si esta va a ser la última Santa Cena para alguno de nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Hoy estamos juntos, pero de aquí a 3 meses que nos toque celebrar otra vez la Santa Cena, quizás algunos de los que estamos aquí ya no estemos. Entonces podríamos decir, la próxima cena la celebraremos con Jesús en el reino de los cielos. No nos olvidemos que al celebrar la Santa Cena tiene una mirada hacia el pasado, cuando Cristo murió, pero también nos proyectamos a esa gran celebración, a esa gran reunión que va a suceder cuando Cristo venga a recogernos, a llevarnos con Él, nos va a sentar a la mesa de plata y allí celebraremos la cena de bodas del Cordero. Y Él va a presidir en esa mesa. Él nos va a servir. ¿Qué día tan feliz será entonces? Ahora nosotros vamos a ir a participar del lavamiento de pies.
es como un mini bautismo, tal como lo explicó el pastor Lich. Si hemos sido bautizados, solo necesitamos lavarnos los pies. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido lavados en el bautismo. Pero desde el bautismo para aquí, pueden haber sucedido algunas cosas. O desde la última Santa Cena hasta aquí, puede haber habido un malentendido, puede haber habido un roce con algún hermano, algún enojo, algún mal pensamiento en nuestra vida. Y el lavamiento de los pies se encarga de eso. Los que están todos lavados no necesitan sino que se les lave los pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dijo Jesús. ¿Y por qué Jesús dijo aunque no todos? Porque allí estaba Judas. Y aunque Judas, Jesús le lavó los pies, no le pudo lavar el alma. No le pudo lavar sus pecados porque él no se arrepintió. Más bien, de esa misma mesa se levantó para ir a cerrar el trato y recibir las 30 piezas de plata. No estaba limpio su corazón. Así que el lavarnos los pies es un símbolo de limpieza siempre que haya arrepentimiento en nuestra vida. Porque ni aunque Jesús mismo nos lavara los pies, no podríamos ser perdonados, como Judas no lo fue, porque no hubo arrepentimiento en su corazón. Es muy triste la historia de Judas. Si se hubiera arrepentido allí cuando Jesús le lavaba los pies, cuán distinta hubiera sido su historia. Pero esa misma noche, cuando salieron de la Santa Cena, fueron al huerto del Getsemaní y esa misma noche Judas entregó a Jesús con un beso. A eso se había levantado de la mesa, a ir a reunirse con la turba y los dirigentes judíos para ir a apresar a Jesús. Él sabía dónde Jesús iba a ir a orar esa noche y allí lo encontró. Pero el día siguiente, mientras Jesús cargaba la cruz en un recodo del camino, una escena pavorosa se vio. Un hombre colgado de un árbol seco, su lengua afuera, ahorcado. Y la gente que iba siguiendo a Jesús quedó pasmada porque reconocieron en aquel hombre el mismo que había traicionado y vendido a Jesús por 30 monedas de plata. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de lavarnos los pies y de rehacer el pacto de salvación con Cristo, confirmarlo a través de la participación de la Santa Cena. No dejemos que ningún pecado, ni raíz de amargura, ni orgullo nos impida arrepentirnos de todo corazón para que al lavarnos los pies, símbolo de limpieza interior, el Señor Jesús pueda lavar nuestros pecados. Vamos a proceder ahora a ir a el lavamiento de pies. Está todo preparado en el comedor y luego nos sentaremos a la mesa para participar de los emblemas del Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie y mientras nos vamos a cantar ese himno que dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, la entrego toda a ti, Señor. El 267 en el antiguo, en el nuevo pues no sé cuál sea. 259, ¿ok? Mi espíritu, alma y cuerpo. Mientras vamos cantando pueden ir pasando para el lavamiento de pies.